Ok. Abran sus Biblias, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Para nuestra hermana y nuestro hermano, el modo de predicación que seguimos en esta iglesia se llama exposición de las Escrituras. Y es una exposición consecutiva. En otras palabras, empezamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, hace varios meses. Y ahora estamos en parte 3 del capítulo 2, específicamente estaremos estudiando los versículos 23 al 25, pero la sección que hemos estado ya por 3 semanas es del versículo 18 al versículo 25, y esta es la manera en la que predicamos yo los domingos, el hermano Aarón los miércoles es versículo por versículo por versículo a través de los diversos libros de la Biblia. Una de las grandes ventajas de eso es que elimina el que el pastor escoja sus versículos favoritos o su área favorita, o si hay alguien que viene o visita, o si uno de los hermanos o hermanas llega a la convicción a través de un mensaje, no es porque los vi en Walmart comprando algo que no deberían de estar comprando, sino simplemente porque ahí es donde estamos en la lectura y la predicación de los mensajes. Algo que las hermanas y el hermano Aaron les podrían testificar, esa es la realidad, que aún en los himnos de vez en cuando yo tengo mis favoritos y los escuchamos tan frecuentemente que hay algunos que ya tenemos hasta memorizados a capela. Entre ellos está el himno número 9, Señor, ¿quién entrará?, que es parte del Salmo 24. Pero al predicar de la palabra hay una responsabilidad aún más grande, y es por eso que nosotros predicamos versículo por versículo por cada libro de la Biblia. Si el Señor me presta la vida y la salud, terminaré el Nuevo Testamento en más o menos unos 40 años. Y vamos estamos por ir al año número 6 de 40. Ya hemos leído y predicado en Hebreos y en Juan y en Primera, Segunda y Tercera de Juan, Santiago, y ahora estamos en Primera de Pedro. Después seguirá Segunda de Pedro, y así continuaremos hasta que terminemos. Leamos juntos Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 a el fin del capítulo, al versículo 25. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Inclinen su rostro y vayamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, porque estamos en la tercera semana del meditar
cómo es que tenemos que tener nuestra interacción sumisa como hijos y hijas de Dios en el trabajo. Señor, te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para oír, y una mente y un corazón dispuestos a grabar y actuar conforme a tu palabra, Señor. Ve preparándonos para que en las semanas por venir veamos cómo es que debemos que actuar como cristianos sumisos ante ti en nuestras relaciones familiares. Al leer cómo es que Pedro instruye al cristiano casado con un mundano, Señor, y al continuar después de eso en las interacciones como miembros de la iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. La semana pasada llegamos al ver cómo es que nuestras acciones sumisas y nuestras sumisiones ante Dios primero. Y quiero que tengan en mente que esta no es la primera, no va a ser la última vez donde Pedro habla del sufrir injustamente y de cómo es que debemos sufrir. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 3, hay toda una sección del versículo 13 al versículo 17, donde Pedro, guiado por el Espíritu Santo, da instrucciones en cómo es que debemos de sufrir como cristianos. Les decía a los hermanos en el culto de inglés, qué tan increíble y hermoso es el tener una palabra de Dios tan eficaz para instrucciones en diversos elementos y cada esfera de nuestras vidas. Cómo vivir en santidad, cómo comer en una manera que glorifique a Dios, cómo actuar sumisamente ante Dios y glorificar a Dios en un gobierno pagano o con un gobierno pagano. Y tuvimos a Sadrach, Mesach y Abednego como los ejemplos. Y ahora hemos estado estudiando cómo es que tenemos que actuar y glorificar al Señor en nuestras interacciones con un amo o un supervisor, manejador pagano. Y veremos cómo es que el cristiano tiene instrucciones en la palabra de Dios si está casado con un mundano o con una mundana. Porque la palabra de Dios es eficaz para cada aspecto de la vida. Cuando están predicando, cuando están evangelizando y alguien llega a Cristo, pero ya está casado y tiene hijos, la palabra de Dios tiene instrucciones a ese esposo o a esa esposa casada con el mundano. Es tan eficaz que aún cómo debemos de sufrir está explicado. Ya habíamos visto en 1 de Juan capítulo 4 cómo debemos de amar y que no amamos como el mundo ama y que hemos de amar a los cristianos en una manera tan diferente, tan particular a la manera en la que amamos al mundo y aún a nuestros familiares que no están en Cristo para la gloria de Dios. Como dije la semana pasada, es palabra fuerte el decir, el Señor quiere que estén sujetos a vuestros amos, a vuestros supervisores, que sean sumisos y obedientes, aun a los buenos y a los afables y a los que son insoportables. ¿Por qué? Porque esto haya gracia si en sus mentes, por causa de la conciencia ante Dios, en otras palabras, hay una mentalidad del cristiano que dice, mi Dios quiere que yo responda de esta manera. Cuando llegamos a Cristo, no llegamos a Cristo sin mentes y facultades de pensar, sino que aún nuestra mente, nuestros pensamientos han de ser tomados cautivos para la gloria de Dios. Y cada aspecto de nuestras vidas tiene que ser analizado, tiene que ser escudriñado y tiene que ser llevado a las verdades bíblicas para decir, en esta situación, ¿cómo se supone que Dios quiere que actúe? Y en el trabajo, el Señor quiere que estemos sujetos con todo respeto, sean nuestros supervisores buenos o malos, racistas o no racistas, pecadores o no pecadores, musulmanes,
hindús, X. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ser de esta manera aún cuando están siendo terribles para con nosotros. Dice Pedro, porque qué mérito hay si cuando pecan son tratados con severidad. En otras palabras, si cuando nos tratan mal respondemos con maldad. Vas a ver, te voy a ver afuera. O te veo en el estacionamiento. ¿Cuántas personas han sido corridas por darle trancazo a alguien que le dijo algo en el trabajo? O por decir algo así. La vida del cristiano es en cada aspecto de glorificar al Señor. Pero la parte dura es cuando leímos el versículo 21 la semana pasada. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. Es duro el reconciliar nuestra mente porque tanto ha cambiado desde los primeros 300 años de la iglesia al año 2022. Si hubiera escuchado esto en los primeros 300 años, donde simplemente por ser cristiano estás perdiendo tantas cosas en el imperio romano, es una cosa, eso es lo normal. El sufrir por Cristo era lo normal, estaban matando a los cristianos. Eso era lo normal. Pero ya llevamos en los Estados Unidos, a lo menos, casi más de 200 años donde el cristiano no tiene repercusiones. Así que es raro para el cristiano moderno el escuchar, para esto has sido llamado. Si Dios quiere que sufras, para esto has sido llamado. Y estudiamos la semana pasada las palabras de Cristo. Nosotros como menor en importancia a Cristo, como sujetos, como esclavos, siervos de Cristo, no somos mejor que Él. Y si Él sufrió, vamos a decir, Señor, yo sé que Cristo sufrió, pero no yo. Es duro. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice y nos pone, por ejemplo, a Cristo, el que vivió una vida perfecta. Ninguno de nosotros podemos decir, Señor, no pequé esta semana, ¿por qué me está yendo tan duro en el trabajo? Señor, no he pecado este día, ¿por qué me está pasando esto? No, el Señor quiere que suframos cuando hemos de sufrir con gracia, por hacer lo bueno. Porque Cristo igualmente sufrió por nosotros, dejándonos el ejemplo para que nosotros sigamos en sus pisadas. Él dejó el ejemplo. Pablo dijo, síganme a mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esa siempre es la meta. En Hebreos 13, el autor de Hebreos dice, vean, estudien, escudriñen la vida del pastor y vean cuáles elementos de la vida del pastor son dignos de imitación. Imiten esas cosas. Nuestra vida es una vida del ir imitando y siendo conformados más y más a la imagen de Jesucristo, porque Él nos puso el ejemplo en todo. En nivel de santidad, completa perfección. En nivel de obediencia, absoluta perfección. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? Sed santos como Dios es santo. Sed santo como yo soy santo. Siempre hemos de ir en pos de Jesucristo. Él nació, como dije la semana pasada, para sufrir. Nació para morir. Y aún en su sufrimiento no pecó. Cuando le estaban dando bofetadas, cuando cubrieron sus ojos, le dieron en la cara y dijeron, profetiza, ¿quién te dio? ¿Quién te bofetó en la cara? Cuando le pusieron la espina, las espinas en la cabeza y le dieron con la vara, hundiéndolas en su cráneo y estaba sangrando y le dijeron, gloria sea al Rey de los judíos. ¿Cómo respondió Cristo? Nuestro ejemplo. No respondió diciendo, ¿sabes con quién te estás metiendo? ¿Sabes quién soy yo? No, de hecho no dijo nada. En silencio sufrió. Él nos puso
el ejemplo. Él es nuestro ejemplo. El versículo 22 empieza diciendo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Él era absolutamente perfecto. No tuvo engaño. No hay pecado en Jesucristo. Llegamos ahora al versículo 23. Y quien cuando le ultrajaban no respondió ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Les decía en la mañana a los hermanos que tenemos una gran libertad. Somos libres a no responder como el mundo. Somos libres a responder como Cristo. Somos libres a obedecer la palabra de Dios y responder en una manera completamente contraria al mundo y orar por los que nos odian, porque sabemos que nadie escapará el juicio de Dios. Grábenselo, porque honestamente cuando lleguemos a 1 Pedro capítulo 3 serán las mismas cosas. Una vez más, viendo cómo es que esto informa nuestras acciones. El versículo 23 nos pone a Cristo como el ejemplo de nuestro sufrimiento. ¿Cómo tenemos que sufrir? Como Cristo. Cristo no estuvo escupiendo y gritando y amenazando. Aun cuando Poncio Pilato le preguntó, ¿eres el Hijo de Dios? Cuando le preguntó y le dijo, ¿que no sabes que yo tengo la autoridad? Él no le respondió en manera venenosa. Él no le respondió en manera mala o fea. Él simplemente declaró la verdad bíblica. Ahora pónganse ustedes en una situación donde están sufriendo en el trabajo y el supervisor dice, yo soy el que tengo la autoridad, yo soy el supervisor, yo soy el manejador. Reconocemos lo que Cristo dijo, no tendrías ninguna potestad, ninguna autoridad, ningún poder si el Señor no te lo hubiera dado. Es Dios. Y Cristo es nuestro ejemplo. Vemos, por ejemplo, en Hebreos 12, vayan ahí por un momento, Hebreos 12, para ver un ejemplo de cómo es que tenemos que ser sumisos y sufrir en una manera que glorifique al Señor en el trabajo. Con Hebreos 12, versículo 2 al versículo 4. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desminiéis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Primero, vean a Jesucristo, lo mismo que dice Pedro. Miren a Cristo. Cristo es el ejemplo. El autor de Hebreos dice que no nada más es el ejemplo, Él es el autor y el consumador de la fe. Y luego vienen las palabras más raras que tal vez se puedan encontrar en la Biblia, que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¿Cuál gozo? ¿Cuál era el gozo? No era el gozo del sufrir, no era el gozo de la lanza y de los clavos, no era el gozo de la ira de Dios siendo derramada sobre él por cada uno de nosotros. El gozo de obedecer a Dios. Ese es el gozo.
Ese es el ejemplo que tenemos, que cuando estamos en diversas dificultades en el trabajo, nuestro gozo se encuentra en el obedecer a Dios. Y Cristo es el ejemplo para que pensamos y nos recordemos, ¿sabes qué? No he sufrido tanto como Cristo. No he sufrido tanto como Cristo. Él sufrió tanta hostilidad, soportó tanto odio de los pecadores contra Él, para que nosotros no nos cansemos, no nos desmayemos, no perdamos la esperanza en nuestro corazón. Y luego viene el versículo 4. Todavía no han sufrido hasta la muerte. Todavía no han sido torturados. Me acuerdo la primera vez que vi a un cristiano ser decapitado por la fe. Nunca se les olvidaría. Nunca. Di que crees en Alá. No. Creo en Jesucristo. Jesucristo es Rey. 8 minutos. 8 minutos de un lado al otro y el cortar todos los nervios y el hueso antes de que tenían la cabeza de ese señor. Igual, nunca me voy a olvidar de la primera vez que vi el video de unos hermanos cristianos en África. Estaba el himno, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y mientras está este himno siendo entonado, estaban estos viles y perversos paganos grabando mientras que le daban y pateaban a una familia, esposo, esposa y jóvenes, hasta la muerte. Patadas con palos y luego los quemaron. Ahora los maltrataron en el trabajo. ¿Qué tan mal se ve eso? No tanto, ¿verdad? No tanto. Es lo que dice la Biblia. Vean el sufrimiento de Cristo. Hagan la comparación. He sufrido tanto como Cristo. Tuve que sufrir el dolor de asfixiarme en mi propia sangre a través de la tortura de la cruz. He tenido que sufrir el que quiten a punto de latigazos casi cada pulgada de mi carne. No. He sufrido que me digan que tengo que trabajar más horas esta semana. He sufrido que me digan esto. He sufrido que me llamen un torpe cristiano. He sufrido X. Y la palabra de Dios dice: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, para que no canséis o desmayéis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Siempre va a haber alguien en el mundo cristiano que ha sufrido más que nosotros. Nuestro trabajo no es el ir y tratar de encontrar a alguien que nos dé esas dificultades. Simplemente es el ser fiel cuando nos encontramos en esas situaciones. Como les decía a los hermanos en la mañana, he aprendido de Pedro. Yo no le voy a decir a mi Señor: hasta la muerte, Señor, hasta decapitación, Señor. Yo no voy a decir eso. No sé. Me veo en el espejo bíblico y no sé si tengo la fortaleza para tal cosa. No lo sé. Esto lo digo habiendo estado X años en Juárez cuando estaban haciendo todo lo que estaban haciendo. Sin embargo, lo que yo le puedo decir es: Señor,
Si tú me has llamado a ese nivel de sufrimiento, lo único que te puedo decir, Señor, pedir, Señor, es que me fortalezcas para prevalecer hasta el fin. Vemos los sufrimientos de Job, el de Jeremías. Y nosotros hemos de meditar en eso, pero el pináculo ejemplar al que tenemos que ver para ver lo que es el vivir una vida sumisa es a Jesucristo. Y Jesucristo pudo pasar por todo lo que Él pasó por el gozo de ser nuestro Salvador, por el gozo de obedecer al Padre. Y nos pide que nosotros podamos hacer lo mismo, reconociendo como Cristo, y que nos encomendemos a aquel que juzga con justicia. Nos tratarán injustamente en este mundo, pero nadie escapará del juicio de Dios. Eso en sí nos da la libertad de decir, ¿sabes qué? Voy a orar por ti, y decirlo con sinceridad. Les he dicho de un misionero que fue agarrado en Rusia y terminó en las prisiones de Rusia. Y habían fotos de él antes de entrar a la prisión y después de 20, 30 años cuando lo liberaron o lo dejaron ir de la prisión, y como era casi huesos. Y habían diversas fotos que habían tomado de él donde empezó a perder dientes y estaba todo moretoneado porque le golpeaban. Y decía, este cristiano, dijo, era como un juego. Los guardias de la prisión querían golpearnos y nosotros queríamos presentar el evangelio. Ambos ganábamos. ¿Tenemos esa mentalidad? La palabra de Dios nos va instruyendo en cómo cultivar dentro de nuestros corazones y nuestras mentes una manera de glorificar al Señor aún en sufrimientos, con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Vemos el sufrimiento de Cristo, el que nos redimió, el que nos salvó, el que nos ha guardado y protegido y proveído en todas diversas situaciones. Y vemos la situación en la que estamos y nuestra respuesta, Señor, te obedeceré a ti. Quiero responder con veneno, quiero responder con violencia, pero tú me salvaste de mucho más. Y me has pedido que obre de esta forma. Veamos por un momento cómo sufrió Cristo. ¿Cómo sufrió Cristo? Veremos los dichos de Cristo en el momento de agonía más extremo, cómo obedeció Cristo al Padre. Primero, en Lucas 23, 34, el primer dicho de Cristo en la cruz. Lucas 23, 34. Jesucristo, esta es la primera cosa que dijo Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El primero que llegó a imitar este ejemplo de Cristo era Esteban. Lo estaban matando a pedradas. No lo podemos imaginar, honestamente, nada más hasta cierto nivel. Podemos más o menos captarlo, pero imagínense, están sufriendo dolores, piedra tras piedra tras piedra. ¿Y qué es lo que dice Esteban? Señor, perdónalos. ¿Por qué? Porque Cristo puso el ejemplo. Ya está crucificado, está en agonía y dice Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No lo saben.
¿Quiénes son los iluminados? Nosotros. El Espíritu de Dios nos ha permitido el saber lo que sabemos, el llegar a la salvación. Ellos están en la oscuridad y piensan pensamientos oscuros, no están iluminados. Cristo, al sufrir en la cruz, su primer dicho fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el versículo 43 de ese mismo capítulo, versículo 43, entonces Él dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le estaba hablando a ese pecador clavado en la cruz. Este hombre llega a ver, porque era judío, que Jesucristo era el Redentor, y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor responde demostrando su capacidad y autoridad de salvar. En verdad te digo, hoy estarás conmigo. Ahora imagínense el poder decir tanto en medio de tanto sufrimiento. Saben que para que una persona pudiera hablar, tenían que levantarse, porque estaban así, colgando. Y al colgarse, se asfixiaba la persona. Se oprimen los pulmones. Era parte de la tortura. Cada vez que él tenía que hablar, que él habló, él tuvo que subir sobre esos clavos que estaban en sus pies, sufrir ese dolor y decir lo que él dijo. Y lo primero que él dijo en medio de ese sufrimiento es: Señor, perdónalos. Lo segundo, él extiende ese perdón. Primero, proclama: Señor, perdónalos. Y segundo, extiende ese perdón al primer hombre que se arrepintió en medio de su sufrimiento. Vamos a Juan 19. Juan 19, 26. Y 27. Está el Señor todavía en agonía, todavía en sufrimiento físico, y esto no es ni siquiera lo peor. En ese mismo momento la ira de Dios está siendo derramada sobre él, y él ve a su madre y sabe que todos sus hermanos son mundanos. Sus hermanos no creen en él, y eso lo sabemos por lo que vimos en Juan capítulo 7, versículo 7. Y aún en medio de este sufrimiento, él piensa en su madre, en cómo suplir para ella, y ve a Juan el apóstol y le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Él encomendó al apóstol Juan a cuidar a su mamá. Así que, ¿qué es lo que podemos ir imitando y aprendiendo? Primero que nada, aún en medio de nuestro sufrimiento, nuestra mente tiene que reconocer que ellos no están iluminados, no conocen a Dios, y nuestra proclamación debería ser: Señor, sálvalos. No saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Podemos ir viendo que cuando estemos sufriendo, si alguien llega a través de nuestras acciones, aún en medio del sufrimiento, a decir: ok, ¿cómo puedo llegar a ser salvo? Igual como el guardia de la prisión llegó a Pablo cuando se iba a matar. Pablo dice: no te mates, todos estamos aquí. Ellos estaban sufriendo, estaban en la cárcel, y en la cárcel sin ropa, en el frío. Dice: no te mates, hay esperanza. Y el guardia le dice: ¿cómo puedo llegar a la fe? Cree. Tenemos que estar dispuestos a proclamar
que hay salvación y extenderla aún en medio de nuestro sufrimiento. Mateo 27:46, y es lo mismo en Marcos 15:34. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Ya hemos hablado anteriormente de esto. Una de las más mal entendidas o más mal entendidos versículos en la Biblia, no estaba diciendo Jesucristo que el Padre lo había abandonado. ¿Por qué estoy diciendo eso? Acuérdense que en Juan 14 ya le había dicho Cristo a los discípulos: sé que ustedes me van a abandonar, pero el Padre no me abandonará. El Padre está conmigo. Les decía a los hermanos en el culto de inglés, estaba diciendo parte de un himno y les dije: estoy esperando el día cuando ustedes tengan tantos de estos himnos memorizados que lo único que tengo que decir es unas cuantas palabras del himno y ustedes van a saberlo. Así que, ¿qué es lo que estaba haciendo Cristo cuando dijo: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Estaba entonando el himno del Salmo 22, porque ellos ya tenían memorizado los salmos. Se supone que al escuchar eso sería lo mismo que el decir: Señor mi Dios, al contemplar los cielos en medio de nuestra muerte. ¿Qué es lo que queremos? Que las personas, los cristianos que escuchen, tengan ese himno en mente. Y Cristo quería, aún en el punto de su muerte, que la gente viera cómo es que la palabra de Dios se estaba cumpliendo ante sus ojos. Todo lo que está escrito que habla de Cristo en el Salmo 22 estaba pasando ahí. Podía ver sus costillas, Jesucristo. Estaban echando suerte por su ropa. Los últimos tres, viendo la fidelidad, cómo es que el Señor obedeció hasta la muerte. Los últimos tres dichos: tengo sed. Ese es el primero de los últimos tres. El segundo: ya es terminado. Y el tercero: Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Hasta el fin, Él continuó. Después de que ya pagó y dijo: ya está terminada la obra, ya pagué. Entonces Él dijo, como para cumplir lo que Él les había dicho a los discípulos, Él le dijo: nadie me quita la vida. Y luego lo demostró. Lo demostró. Él no murió por desangrarse en la cruz. Él murió porque Él encomendó su alma al Padre. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra de Dios que murió. Él dijo: ya es el tiempo, Señor, ya lo pagué. Padre, encomiendo mi alma a tu espíritu. Ahora una vez más quiero que vean la conexión. Él dijo: mi Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero al fin dijo: mi Padre, encomiendo mi alma a tus manos. No hay separación ahí. Él es el ejemplo de cómo hemos de sufrir, cómo hemos de continuar. Nos ponemos a pensar, viendo ya en el versículo 25. Regresemos una vez más a 1 de Pedro capítulo 2. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, 24, a fin de que moramos al pecado. Él murió por nosotros, nosotros vivimos por Él y vivamos a la justicia. Así que Él no nada más es nuestro ejemplo, vemos cómo es que Él demostró esto. Él se encomendó al Padre. Él murió por nuestros pecados para que nosotros vivamos a la justicia, lo que Él ha dicho que hemos de vivir.
porque por sus heridas nosotros fuimos sanados. Siempre pensando, Él murió por mí. Yo tengo que vivir en una manera que lo glorifique a Él. Y luego en el 25 vemos unas palabras tan increíbles. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas. ¿Cómo nos sirve eso? Reconocemos esa realidad de que nosotros no hicimos nada para ser salvos. No es por algo que hayamos hecho, porque fuéramos más inteligentes que otros, sino por gracia, por obra de la gracia de Dios fuimos salvos. Y la única diferencia entre el perverso que nos llama nombres y nos acusa y nos lleva a la prisión y nos maltrata y nosotros es la gracia de Dios. Y reconocemos esa realidad. Decimos en nuestro corazón, no, yo mismo estaba descarriado, yo mismo caminaba en oscuridad, yo mismo era malvado hasta lo más profundo de mi ser y Cristo murió por mí. Y eso me permite el ver a esta persona que me está tratando de esta manera y decir, ¿sabes que Dios te puede salvar? ¿Qué estás loco? ¿Que no ves cómo te estoy tratando? Dios te puede salvar. Aunque me maltrates, Cristo te puede redimir. Arrepiéntete, pon tu fe en Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro, pero ahora habéis vuelto. ¿A quién hemos vuelto? Al pastor y guardián de nuestras almas. El pastor, y eso nos lleva a nuestra mente al Salmo 23 que leímos hoy. Jehová es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, nada me faltará. Cuando leemos el Salmo 23, ¿alguna vez han pensado en la manera en la que ese Salmo demuestra cómo es que Dios está supliendo nuestras necesidades aún en medio de seria tribulación y dificultad? Dice en el Salmo, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, aún en medio de la guerra y muerte, gente está siendo matada por alrededor, no temeré mal alguno. No voy a tener miedo de todos los problemas alrededor de mí. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, tu disciplina y tu guianza está conmigo y me infundirán aliento. Aún en medio de esta diversa dificultad y problema, tú preparas mesa, tú suples para mí en presencia de mis enemigos. Esto es lo que tiene que traer a nuestra mente esa realidad. ¿A quién regresamos? A nuestro pastor, el que suple todo lo que necesitamos, aún en valle de sombra de muerte, el que prepara mesa delante de nosotros, aún cuando estamos en presencia de nuestros enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Esta es una acción de gozo. Es una celebración. Cuando estaban teniendo gran fiesta, los judíos normalmente ungían la cabeza. Y aquí estamos diciendo que aún en valle de sombra de muerte, aún en presencia de mis enemigos, no nada más estás supliendo mis necesidades, Señor, sino que me estás ungiendo para que pueda tener gozo en medio de esto. Eso es lo que hace el buen pastor. Eso es lo que hace Dios. Y nuestro pensamiento termina como el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien conforme a lo que Dios dice. La misericordia de Dios, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del valle de sombra de muerte, aún en presencia de nuestros enemigos, la misericordia de Dios es para nosotros porque somos los hijos, hijas de Dios. Estoy sufriendo, pero ¿sabes qué? Es un párpado. Pienso en esos cristianos que son degollados. Los 8 minutos más terribles de su vida. Pero ¿qué son 8 minutos? Una eternidad. Pero se nos olvida tanto que hay una eternidad. Le decía al hermano Aarón, es un poco duro el pensar que nada más han sido 2 meses que he tenido un problema tras otro. Nada más han sido 2 meses. Se sienten eternos. Le digo, estos últimos 2 meses me han padecido casi medio año
de problema, dificultad y tribulación. Problemas aquí, diversas cosas allá. Sin embargo, nada más han sido 2 meses. Pero ¿cómo se sienten eternos ahorita? Pero la eternidad real viene. Y en esa eternidad no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada más que gozo ante la presencia del Señor. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la esperanza que tenemos, porque habemos vuelto al pastor. Jesucristo dijo en Juan 10, 14 a 16, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por mis ovejas. Y mis ovejas escucharán mi voz y serán un manado, con un pastor. El autor de Hebreos, hablando de Cristo, en el último capítulo, Hebreos 13, 20 y 21, dice, hablando de Cristo, vayan ahí, Hebreos 13. Este es el pastor. De él es el del cual estamos hablando. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Este es Cristo, este es el gran y buen pastor y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. A Jesús, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer ¿qué? Su voluntad. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante a Jesucristo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las palabras que estamos declarando en Cristo. No es nada más nuestro pastor. Y hay tantos himnos que hablan de que Jesucristo es mi pastor. Él es el gran pastor. El cuidado, dice el pastor, el doctor Sproul, que ya está con nuestro Señor, él dice, el cuidado del gran pastor Jesucristo es precioso, íntimo y personal para cada una de sus ovejas, a las cuales Él está guiando junto a arroyos de aguas por su gloria, y corrigiendo con su vara y su cayado. Cristo es el gran y buen pastor, el pastor más supremo, al cual nadie se puede comparar. Y no nada más es Jesucristo nuestro gran pastor, así que si pensamos, ¿cómo vamos a sufrir? Sufrimos como Cristo. ¿Y quién es Cristo? Nuestro Salvador. Él es nuestro gran pastor, pero también Él es nuestro guardián. La palabra en el griego es episcopos, que viene siendo, es un término en el griego como un general. No nada más es nuestro buen pastor, sino es nuestro guardián, nuestro general. Y era el trabajo de un general el ir y de repente hacer inspección de sus soldados. Y esta es la palabra que tiene Pedro en el griego para nuestra mente. No nada más es Jesucristo nuestro pastor, sino Él es nuestro general. Y Él espera que estemos obedeciendo. Y Él va a venir y ver, ¿estás haciendo como te dije que hicieras? ¿Estás obedeciendo como yo te dije que deberías de obedecer? Podemos ver, por ejemplo, la palabra episcopo como un escopo, como un imán, microscopio, estetoscopio, telescopio. Es la misma palabra, episcopos. Es un supervisor, alguien que está viendo en gran manera, analizando todas las cosas. Cristo no nada más nos llama a obedecerlo, Él está con nosotros,
viéndonos, analizando. ¿Estás obedeciendo como te he llamado? ¿Estás sufriendo como te he llamado a sufrir? Yo te puse el ejemplo. Él lo ha hecho. Respondemos con gracia porque nosotros somos los que han recibido gracia. Si nos comparamos a las personas que éramos antes de llegar a Cristo, ¿vemos la gran diferencia? Deberíamos. Yo era un hombre lleno de odio. Lleno. Hasta el límite. Odiaba a todos con una ira y un furor inimaginable. Yo era una persona completamente consumida por la ira y el odio. Pero aún así, me daba miedo Dios. Aquí, a unas cuantas cuadras, estaba sentado hablando con un amigo satanista. Eso no sé qué tanto más les dice, ¿verdad? Pero en esos tiempos hasta satanistas eran mis amigos. Y me decía, ¿sabes qué? Puedes hacer grandes cosas para mi Dios Satanás. Puedes ser un general, puedes tener a tu disposición millares de demonios. Le dije, no, compa, yo no quiero nada que ver con tus pleitos espirituales. Dije, mira, yo no sé si creo en este Dios, pero yo he escuchado lo que dicen las personas de este Dios. Y conforme a lo que dicen, el Dios de los cristianos le va a ganar a tu Dios Satanás. Y yo no quiero nada que ver con todo ese problema. Ahí hay un temor. Y ¿sabes qué? Yo no quiero estar del lado de enemigo. No reconocía que era enemigo de Dios. A comparación, ese joven, ¿a quién soy yo? Todo el cambio es por obra de Cristo. Es el Señor el que lo ha hecho. Y eso es apto para cada una de nuestras vidas. ¿No estábamos, como dice aquí el versículo 25, andabas descarriados como ovejas, cada uno haciendo su propia cosa, lo que se le dé la gana, los que nos complazcan nosotros, pero ahora habéis vuelto por obra del Espíritu Santo al pastor y guardián de nuestras almas? Y como dijo Jesucristo, de mi mano y de la mano del Padre nadie los arrebatará. No hay potestad que nos pueda arrebatar. Por eso podemos sufrir y ser sumisos aún en medio de sufrimiento. Cerramos con las palabras de Moisés en Números 6, 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Toda la gente de Dios dice, amén.